Es un placer presentar a la doctora María del Pilar Gómez Gil, que nos va a presentar la conferencia magistral, La ética en inteligencia artificial y el diseño de sistemas inteligentes con enfoque humano. Algunas reflexiones. La doctora Pilar Gómez Gil es investigadora en Ciencias de la Computación en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, INAOE. Es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y tiene alrededor de 30 años de experiencia en investigación y desarrollo en redes neuronales artificiales y otros modelos de inteligencia computacional. Ha trabajado en diferentes instituciones educativas y de la industria en México. Ha publicado alrededor de 90 artículos en revistas y congresos, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es secretaria de la Academia Mexicana de Computación, AMEXCOM, y vicepresidente del capítulo Puebla de la Sociedad de Instrumentación y Medidas de la IEEE. Los intereses profesionales de la doctora Gómez Gil giran alrededor del uso de modelos de redes neuronales artificiales para la solución de problemas complejos de clasificación y predicción y la mejora de procesos de desarrollo de software. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta tarde. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Yasmín. Gracias. Bueno, pues primero, antes que nada, realmente agradezco al comité organizador, a la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, a todos sus directivos y sobre todo a todos los estudiantes entusiastas que están detrás de este apoyo que permite realizar eventos como este. Pues hay tantas cosas de las que uno quisiera platicar en los congresos y sobre todo últimamente en las áreas de inteligencia, de inteligencia computacional, inteligencia artificial, computación, seguridad, criptografía, etcétera, que en realidad pues cuesta trabajo escoger de lo que uno desea hablar en estos congresos. Y miren, pues el día de hoy decidí platicarles un poco acerca de algo que ha estado preocupando a la comunidad científica del área de inteligencia artificial y en general del área de ingeniería de software con respecto al desarrollo de software. El título de la conferencia es La ética en la inteligencia artificial y el diseño de sistemas inteligentes con un enfoque humano. Y pues son algunas reflexiones de lo que hemos encontrado estos 3 últimos años. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Está localizado en el estado de Puebla, en la bella ciudad de Santa María Tonantzintla, muy cerca de Cholula. En esta presentación yo les voy a platicar de varias cosas, hay muchísima información que vale la pena revisarla. Entonces les puse la liga de la presentación para que, después puedan verlo. Ahorita va a aparecer la liga otra vez, creo que coincide con el logo de la sociedad. No sé si se va a poder leer, pero si no, en unos minutos les ponemos de alguna manera la liga donde está la presentación. Miren, ya nos hicieron favor de moverlo un momento para que puedan verlo y ahí debe estar disponible. Pues para que conozcan un poco del INAOE, los invito, somos un centro de investigación apoyado por CONACYT o auspiciado por CONACYT y tenemos áreas de investigación en computación, en astrofísica, óptica, electrónica y también en computación. Y pues esta es nuestra página, ahí pueden encontrar mucha información, ahí hay una sección de posgrados, tenemos posgrado en maestrías y doctorados en ciencias de la computación, y esta es nuestra página de YouTube, también ahí, sobre todo ahora que la pandemia nos llevó a ver bien las posibilidades de transmisión remota como la que tenemos ahorita, pues hay bastante información que creo que puede servirles de muchísimos temas que vale la pena considerar. Bueno, ahora sí, después del comercial, entremos al tema. Esta plática tiene que ver con 4 temas, 4 ejes importantes. Primero, el concepto de ética computacional, que en unos minutos voy a definir a qué me refiero con esto. Inteligencia artificial, que está en la boca de todos todo el tiempo estos últimos meses, y el concepto de diseño de software, que nosotros como especialistas en computación nos lo pasamos haciendo todo el tiempo y evidentemente
pues cada vez se va complicando más y necesitamos más herramientas, más guías, más principios que nos permitan hacerlo lo mejor posible. Y el concepto que hemos llamado o que se da por llamar bienestar. ¿Qué quiere decir esto de bienestar? También lo vamos a platicar en unos minutos. Y bueno, empezaré con el más difícil, que es el de definir ética. Esta plática la he dado con algunos cambios en dos ocasiones anteriores. Y la segunda vez la di en una organización que se llama Women in Artificial Intelligence. Y allí una persona puso un comentario cuando se anunció la conferencia que decía, pues qué valiente por hablar de estos temas. Y pues sí, tiene razón, porque son temas complicados, pero temas que hay que afrontar, hay que tomar el toro por los cuernos y hay que hablarlos porque es fundamental que nos pongamos todos de acuerdo sobre qué vamos a hacer para que las cosas funcionen. Y qué vamos a hacer para que las cosas funcionen sin afectar a la sociedad y llevándonos realmente a estar en una mejor condición de vida, pues están desplegadas en lo que se ha dado por llamar los códigos de ética profesionales. Para no hacernos muchas bolas con respecto a los nombres, ¿qué quiere decir ética? Bueno, pues si nos vamos a la definición básica, a la etimología, pues ética proviene del griego y significa algo como costumbre o carácter. Carácter, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Costumbre. Y cuando nosotros oímos la palabra ética, normalmente pensamos que ética es lo mismo que moral, pero no, son dos cosas diferentes. Moral tiene que ver con un conjunto también de costumbres, pero estas costumbres son ya definidas y puede haber muchas morales y están asociadas con el concepto de bien y mal y están asociadas muchas veces, la mayoría de las veces, con conceptos religiosos, aunque no siempre. Entonces se habla de muchas morales, la moral cristiana, la moral musulmana, etcétera, la moral de los indios, etcétera. Pero bueno, es una serie de principios que se aceptan tal y como son. Sin embargo, en el caso de la ética, es algo diferente. Primero, son conjuntos de principios, buscan la bondad o algo que beneficie, algo que sea bueno para las personas, pero es una reflexión mucho más racional. No se acepta como se da, sino se define, se analiza y sobre todo tiene un concepto de universalidad. Eso es bien importante. Quiere decir que todos nos ponemos de acuerdo sobre lo que vamos a hacer y lo negociamos y admitimos una crítica. Entonces, el diseño de principios de conductas que giran alrededor de la ética es un diseño que se realiza en equipo, en grupo, junto con muchas personas que están involucradas de muchos países, de muchas culturas, de muchos niveles socioeconómicos y de muchas necesidades. Y son principios muy generales y muy bien definidos, pero que nos permiten seguir adelante en el diseño de cosas o en la creación de componentes o en la implementación de políticas o en el comportamiento que seguimos cualquiera en el desarrollo profesional de nuestra vida. Por ejemplo, hablamos de la ética de los responsables de los gobiernos, o hablamos de la ética de los médicos, y también hablamos de la ética de los computólogos. En el caso de computación, pues esta ética computacional analiza y dicta o permite poner las bases para crear códigos de ética computacionales que permitan conocer cuál va a ser el impacto social de la parte tecnológica, de la parte computacional en la sociedad. Y lo que es más importante, de qué manera se van a desarrollar políticas para que esta tecnología realmente sirva
para el bienestar de las personas, el bienestar humano. Y les digo, pues la gente se pasa pensando, discutiendo, haciendo foros, ah, recabando información, estudiando cosas anteriores y llega a una conclusión de lo que debería de ser la ética desde el punto de vista de computación. Normalmente son las asociaciones profesionales las que permiten desarrollar este tipo de códigos y se encargan de divulgarlos, aplicarlos, enseñarlos, hacer tutoriales que permitan que las personas los conozcan, los manejen y lo que es más importante, los hagan propios de ellos mismos. Formen parte de su vida y de su manera de realizar su actividad profesional, que es hacer software. El código de ética más popular, internacionalmente hablando, en nuestra área, pues fue liderado por la ACM, pero no es la Association of Computing Machinery, pero no es la única involucrada en hacerlo, sino ahí se unieron varias asociaciones internacionales y nacionales a través de foros internacionales y llevó varios años sacar este último código de ética. Se acaba de cambiar. ¿Por qué se cambió? Pues porque como todos sabemos, la manera en la que funciona el software en los últimos 5 años ha revolucionado de una manera impresionante. Entonces necesitamos arreglar eso. Lo escribió originalmente en inglés, pero tiene sus traducciones oficiales al español, a bastantes, bueno, no sé cuántos idiomas, pero por lo menos español y chino está definido. Esto que ven aquí, pues es la página, la primera página del Código de Ética y Conducta Profesional de la ACM, traducido al español. La traducción, cuando hablamos de español mexicano, a lo mejor no coincide exactamente con lo que esperamos, pero bueno, es una muy buena aproximación de lo que es, de una muy buena traducción. Y bueno, les puse esta página también porque quiero que se fijen mucho en la primera oración de esta página, de este preámbulo al código. Dice, las acciones de los profesionales de la informática cambian al mundo. Eso ha sido cierto desde que nacieron las primeras computadoras. Y eso pone en nuestros hombros una responsabilidad bien importante acerca de cómo vamos a contribuir a ese cambio del mundo. Para actuar de forma responsable, reflexionar sobre el trabajo, pues está este código. Definitivamente, pues no lo voy a revisar aquí con cuidado. Es un código formado de 4 secciones. Este es solo la primera. Aquí viene ya en más chiquito los puntos de la segunda. Y cada uno de estos puntos describe con muchísimo detalle lo que quieren decir. Puse en grande estos de los principios éticos generales porque nos dan una idea de qué estamos hablando. Ustedes me van a decir ahorita, oye Pilar, pero yo solo quiero hacer software, a mí no me interesa la política, a mí no me interesa. No, pero te interesa vivir y sobrevivir en esta sociedad. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que eso funcione? Y tu granito de arena que pones en el desarrollo de nuestro país, de tu comunidad, de tu institución, de tu mundo, funcione. Y bueno, pues lo que estos principios éticos generales que se ven acá, pues son bien básicos y como de sentido común. Al final de cuentas, casi se vuelve puro sentido común esto, ¿no? Al final de cuentas, lo primero que queremos es que lo que hagamos no le dé en la torre a la sociedad y al bienestar. Y, o sea, si no hacemos algo bueno, pues por lo menos evitamos hacer algo malo, ¿no? Evitar el daño. Otro gran punto de partida es la honestidad y la confiabilidad. ¿Qué quiere decir ser honesto? Pues quiere decir que lo que estoy expresando realmente lo creo, lo vivo, forma parte de mis propias especificaciones. Y cuando hablo de software, pues desde el punto de vista técnico, simple y sencillamente quiere decir, di lo que haces, haz lo que dijiste que hacías, desde el punto de vista de desarrollo de software. Y bueno, tenemos toda una gama, todos aquí hay expertos y expertas mucho más conocedores que yo
en términos de áreas específicas de ingeniería de software que permiten cumplir la confiabilidad del software y permiten hacer medidas que nos lleven a entender si lo que estamos haciendo realmente es por lo que nos contrataron, es lo que estamos diciendo que el software hace. También tenemos que tener, sobre todo ahora con los cambios en la inteligencia artificial, una súper cuidado de no hacer nada que discrimine. Y es bien difícil, como vamos a ver en unos momentos. Pero tenemos que tener nuestros 5 sentidos puestos en esto. Y otro gran punto es el no robar la información de otros, el no robar el trabajo de otros. Cuando utilizamos información de otros, pues lo que necesitamos es dar crédito a las personas, respetar su trabajo en la producción de nuevas ideas, inventos, trabajos creativos, artefactos, etc. Otro gran punto, pues, es el respetar la privacidad. La privacidad también es un gran problema. Hay muchas leyes en la Unión Europea, nos puso a todos prácticamente en el mundo a cambiar nuestros sistemas para poder cumplir sus lineamientos de mucho sentido común y a lo mejor un poco exagerados para algunos de nosotros, pero que permitían el conservar la privacidad lo máximo posible de los datos y la confidencialidad. Eso también es un punto importante que cada vez se vuelve más complicado. Bueno, pues nosotros cuando hacemos software, ahora sí que a la hora de estar ahí sentados, a la hora de la verdad, nos enfrentamos a retos que nos hacen muy difícil cumplir estos principios básicos que acabo de nombrar. Algunos de estos es primero que tenemos un chorro de datos, pero normalmente están ruidosos, no están estructurados, son confusos. ¿Cómo saco algo confiable de allí? ¿Cómo saco algo que no mienta de allí? Otro problema es que el software, diseñar software, escribir software siempre ha sido complicado, siempre ha sido muy complejo. Cualquiera que estudie un poco de análisis de complejidad de algoritmos, pues sabe que el poner 3 fors anidados, pues ya te generó ahí toda una serie de iteraciones que si adentro tienen un conjunto de if también anidados, pues ya la serie de posibilidades que tienes te impiden probar exhaustivamente tus programas. Entonces, ¿cómo le haces para poder hacerlo? Los algoritmos cada vez son más complejos. Los que trabajamos con Deep Learning, pues sabemos que llega un punto en que ya ni los podemos programar. Ya más bien utilizamos lo que otro programó y confiamos ciegamente en que no hay errores allí. También estas cajas negras, pues hacen que explicarles a nuestros usuarios finales se vuelva muy problemático. Y la identificación de la información contextual que se necesita también es un gran problema. Y como les decía hace un momento, pues la inteligencia artificial vino a complicar nuestra vida, vino a hacer nuestra vida muy fácil en muchos aspectos y a complicarla. Bueno, pues aquí hay muchos expertos de computación, a lo mejor no tiene mucho caso que yo defina qué es inteligencia artificial, pero bueno, si yo doy una definición desde el punto de vista de computóloga, sacada de un libro de computación que viene ahí, Computational Intelligence, pues la definición dice que es la habilidad de los sistemas autónomos o agentes, como computadoras, robots y otros dispositivos, para realizar actividades que comúnmente están asociadas con los seres humanos. Y bueno, pues ejemplos de estas son actividades de toma de decisiones, de interpretación de patrones, de maniobras autónomas, de trabajar en ambientes desconocidos, etc. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial para la gente que no trabaja en esto? Para las personas que andan en el mundo, que son profesionistas, que están dedicados a otras cosas, y que entonces la inteligencia artificial se vuelve casi así como una magia negra escondida. ¿Cómo les defino inteligencia artificial? Pues no es tan fácil. Y la verdad es que igual asociaciones internacionales que buscan el bienestar humano desde el punto de vista general como mundo, pues se han dado la tarea de juntar expertos de todo el mundo, de diferentes niveles políticos, económicos, etcétera, sociales, y tratar de hacer una definición
no muy diferente a la que acabo de decir, pero esta definición permite que todo el mundo entienda qué es inteligencia artificial y el contexto en el que esta inteligencia artificial está metida. Entonces dice que un sistema de inteligencia artificial es aquel basado en una máquina capaz de influenciar el medio ambiente. Máquina, algo diferente a un humano. Y que produce una salida, que puede ser o una recomendación, o una predicción, o una decisión para un conjunto de objetivos que le fue dado a ese sistema. Y que para poder hacer todo esto, percibe el medio ambiente, abstrae cosas de ese medio ambiente y las utiliza para poder dar posibilidades de salida. Esto lo pueden encontrar, esto fue presentado hace muy poco tiempo en el Congreso de la OSCD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un congreso internacional que hace anualmente que tiene que ver con innovación y productividad. Pero esta definición y sobre todo este marco de referencia, pues es algo que ha llevado a poner, como bien dice el nombre, un marco, una definición de cosas sobre las que todos podremos platicar. Y entonces resulta que ya no es solo importante el programa, no es solo importante el algoritmo, esa máquina, sino es importante todo lo que está alrededor. Y miren cómo lo que está en el centro de esto son las personas y el planeta. Es decir, qué cosas son las que nos van a llevar a entender que nuestra máquina no va a afectar, sino va a ayudar. ¿A qué va a ayudar? Al planeta, a las personas, y va a permitir desarrollarse en un contexto económico que permita el desarrollo. Y bueno, si entran a ese congreso, vienen la información, vienen muchos, varios videos en donde nos explica qué son estos contextos. No voy a entrar ahorita al detalle, pero quería mostrárselos porque son precisamente estos contextos, estos criterios de las diferentes dimensiones, los que me van a permitir entender y considerar dentro del diseño de software todos esos componentes que forman parte de el proceso que estoy desarrollando. Entonces, ahora más que nunca, pues se volvió importante esa frase que nos dijeron que me dijeron, aquí creo que yo soy la más vieja, pero que nos dijeron a los que aprendimos software hace muchos años, que hacer software era mucho más que hacer programas. Hacer ingeniería de software es mucho más que escribir código. Entonces, aquí la cosa es cómo le hacemos para que la cosa funcione. Porque este código que ha salido, pues parece ser muy bueno. Los grandes éxitos de la inteligencia artificial que tenemos enfrente, pues ya nos han llevado a pensar que las computadoras, o no solo a pensar, sino a ver, a ser testigos de que las computadoras que utilizan inteligencia artificial, pues se desempeñan mucho mejor en muchas áreas de las que nos desempeñamos nosotros los humanos. Para muchos jóvenes a lo mejor esto no es tan relevante, no lo sienten tanto, pero pues los que venimos de generaciones anteriores, por ejemplo, lo que pasó en el 2007, que el software de AlphaGo le ganó al campeón mundial de Go, fue así como que un parteaguas. Esta figurita que salió en todos los periódicos de el humano más, el mejor humano, el más bueno, capaz de jugar Go, fue vencido por una máquina. Go es considerado uno de los juegos más complejos a realizarse de forma automática. Entonces, digo, ni siquiera tengo que darles ningunos ejemplos, ustedes lo viven diariamente, ¿no? La versatilidad, la amigabilidad que hay en el uso de sistemas y los grandes problemas o retos que nos ponen, pues es común para todos ustedes. Este fue uno de los primeros softwares capaces algoritmos capaces de identificar caras, también fue algo muy importante. Ahorita, algo que nos pone los pelos de punta es el hecho de el poder realizar videos falsos o obras de arte muy, muy exactas a través también del uso de Deep Learning.
Y otros de los grandes retos que estamos mirando a cada momento, pues es precisamente que este software de inteligencia artificial, de reconocimiento de voz, tan fácil, elimina por completo a los humanos y entonces el proceso de interacción humano-computadora es realmente complicado muchas veces, ¿no? Esta caricatura es un poco vieja, pero es la que le llaman la otra prueba de Turing, ¿no? ¿Hay algún humano allá adentro? Yo ya no quiero saber si eres una computadora, quiero saber si de alguna manera puedo saber que hay un gran humano, hay un humano. Bueno, el gran problema. Este es uno de los problemas más fuertes y que más discriminación causan y que son uno de los que más están ocupando a la gente de asociaciones internacionales, que es el sesgo. El sesgo de los datos, porque dado que inteligencia computacional ha sido la promotora, digámoslo así, de la mayoría de los éxitos actuales, y inteligencia computacional está basada en entrenamiento, su aprendizaje está basado en datos, entonces el sesgo que tenemos en la recolección, en la manera de analizar, en los juicios, en las decisiones, pues no está más que reflejándose en el software. El doctor Ricardo Baeza Yates es una autoridad internacional que trabaja, es un especialista en matemáticas, en estadística, pero él se ha metido mucho precisamente en los problemas de ética en inteligencia artificial desde el punto de vista de sesgo de datos. Los invito a que vean esta presentación que él hizo a la Academia Mexicana de la Computación el año pasado y en donde nos presentó ideas muy, muy interesantes sobre estos problemas de ética. También él participó, lo anunció en esa conferencia, yo no la conocía, la vi gracias a ese anuncio, en un webinar también internacional que organizó la ACM, donde se analizó una película que se volvió muy famosa el año pasado, que se llamaba Coded Bias, sesgo en el código, y donde se presentan problemas muy fuertes desde el punto de vista ético de sesgo de los datos, de decisiones que se han tomado, y 5 analistas, 5 especialistas, no de computación, él era de computación, y bueno, había otros dos de computación, pero también del área de leyes, presentan y analizan estos problemas. Entonces, los invito a ver esa presentación, es bien interesante. Y también en el 75 aniversario de la ACM, que apenas hizo su celebración en junio, ellos, pues, ¿qué tema escogían para hablar? Pues escogieron el tema de inteligencia artificial y los retos que presenta actualmente. Los presentó la doctora Wendy Hall, que es expresidenta internacional de la ACM, y ella tiene una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice, el genio ya salió de la lámpara. Porque pues hay muchas discusiones filosóficas si debemos de seguir permitiendo estos algoritmos, si debemos de seguir usando la tecnología de esta manera, si mejor no deberíamos de utilizarla. Y ella dice, miren, el genio ya salió de la lámpara. O sea, ya está aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo vamos a controlarlo y asegurarnos de que estos deseos que cumple la inteligencia artificial y sus programas, pues no nos dan en la torre. Bueno, la explicabilidad es otro de los grandes retos que enfrentamos. Explicabilidad pues se refiere al hecho de que yo tengo un software y necesito saber por qué tomó la decisión. Cuando la inteligencia artificial salió, cuando me la enseñaron a mí en la carrera de mi licenciatura, había muy poco de inteligencia computacional y mucho más de análisis simbólico. Se hablaba entonces de los sistemas expertos, de la representación de reglas a través de árboles, y que esto permitía entender muy bien el por qué un sistema de inteligencia artificial tomaba una decisión. En la actualidad ya no es así. En la actualidad los sistemas toman sus decisiones basado en ecuaciones que definen mínimos y sobre esos mínimos pues determinas cuál es la mejor solución que la mayoría de las veces no es exacta. Las redes neuronales artificiales y los sistemas basados en la naturaleza, como los algoritmos evolutivos y los sistemas de lógica difusa,
pues han sido los más comunes en esta área de inteligencia artificial. Y entonces estos sistemas pues sí nos llevan a tener una problemática total en la explicación de cómo damos estas soluciones. Y hay toda un área de investigación que trata sobre inteligencia artificial explicable. Bueno, esto es lo que decimos los computólogos y son los ejemplos a los que nos enfrentamos los computólogos. ¿Cómo lo ven los estudiosos de las ciencias sociales? ¿Qué problemas ven en esta parte de la inteligencia artificial? Hubo hace unas pocas semanas una presentación que se hizo en la UNAM acerca de los avances de la inteligencia artificial en México y varios de estos problemas que están mirando ahorita ustedes en la presentación salieron a relucir. O sea, fueron personas que se pararon y dijeron, oye, ¿y qué vamos a hacer con la gente sin empleo? Porque la inteligencia artificial está quitando empleo de las personas. Sí, efectivamente. Y les está quitando empleos que son repetitivos y que no les permiten desarrollar mucho su creatividad. Pero entonces ahora enfrentamos un problema más. Estas personas que ya no van a tener esos empleos necesitan entrenarse en otras cosas. Esto teóricamente nos debe de permitir una mucho mejor eficiencia, un mejor bienestar, pero no va a suceder si no educamos a las personas para que ahora puedan hacer otras cosas. Bueno, ese es un ejemplo de los problemas éticos importantes en la inteligencia artificial. La desigualdad que se genera y que también se nombra en la presentación esta de las que les comentaba hace un momento, de los sesgos en el código, la presentación que hizo la ACM con la jueza, ahí se nombra mucho el problema de desigualdad, porque pues la mayoría de las personas no tienen acceso a la tecnología con la misma rapidez. La mayoría de las personas con pocos ingresos económicos o poca educación no tienen el acceso al uso de la tecnología y al conocimiento de la tecnología y de sus problemas, pues en la misma velocidad que lo tenemos todos. Ahí hay grandes problemas, ¿no? Como los problemas de cómo las máquinas afectan nuestro comportamiento, nuestra interacción, cómo mantenemos la seguridad de los datos, cómo nos protegemos de decisiones malintencionadas, y cómo definimos estos problemas de tal manera que nos permitan mantener el control de los sistemas inteligentes complejos. Y bueno, se nombran aquí otros dos puntos que son los derechos de los robots. Esto es algo bien interesante y hay toda una serie de estudios sobre entre más automatizado es el proceso, precisamente por la falta de conocimiento de lo que hay detrás de esas máquinas, que no son solo máquinas, pues están haciendo que las personas tengan un tratamiento casi humano a eventos de inteligencia artificial, como pueden ser el uso de robots por ejemplo, como mascotas. Esto es un problema social bien interesante y que vale la pena también conocer. Bueno, otros puntos que valen la pena conocer o darnos cuenta es que esto ha llevado a crear lo que se conoce como la democratización de la inteligencia. Bueno, no esto, sino el hecho de que cada vez el software está más disponible y más de lo que llamamos software fuera del librero, ¿no? Out of the shell. Yo entro y busco una aplicación en Python y entonces la utilizo y ya generé mi sistema reconocedor de caras. Esto es lo que se llama la democratización de la inteligencia artificial. Sin embargo, esto tiene cosas un poco peligrosas que implican que la gente utilice el software sin tener ninguna idea de para qué, cómo está funcionando y entonces pues se equivoca fuertemente. Otro punto importante es que tenemos que buscar mecanismos eficientes de colaboración que nos permitan entre gobiernos, industria y empresa desarrollar mejor este software. Y pues lo que ya dije hace un rato, que es la sistematización orientada al bienestar humano.
Hablando de bienestar humano, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del bienestar humano? Bueno, el bienestar humano, pues Aristóteles lo definió como la máxima virtud de una sociedad. Una sociedad está bien cuando todos están bien. Y los romanos, pues, y los griegos, pues, estudiosos, pues eran las personas libres, no pensaban en los esclavos, ellos no estaban en el bienestar humano en el que ellos estaban. Sin embargo, pues había toda una serie de pensamientos de entonces que ni consideraban a los esclavos humanos, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en otras épocas y lo que realmente queremos es saber qué significa bienestar para nosotros, para nuestro hoy, para el aquí y el ahora. ¿Qué es bienestar? Considerando nuestra propia situación. Una definición dice que bienestar es un punto de equilibrio entre los recursos que tiene una persona y los retos que enfrenta. Y si lo analizamos con un poco de detalle, nos damos cuenta que sí es eso lo que podemos conseguir. Dadas nuestras condiciones, dados nuestros recursos, dados nuestra situación, ¿qué es lo que podemos hacer que realmente nos lleve a estar mejor? Entonces, este concepto de bienestar, pues a la hora que te enseñamos software, pues lo tenemos que poner. ¿Por qué? Pues porque es bien importante entender lo que se repite en todos estos foros. Los humanos seguimos siendo los responsables de todo. Y como humanos, pues seguimos teniendo en nuestro proceso de desarrollo lo mismo que hacíamos